Todo es raro, es muy raro. De un lado ese corto me encanta. Es un plano secuencia de 22 minutos. Es uno de esos ejercicios de construcción en lo cual el plano se rueda, la película se rueda en una sola encendida de cámara. No se rodó ni en 2 horas, ni en un día. La obra implicó una construcción inmensa. Todo el escenario es construido, toda la actuación es construida. Los rodajes se hicieron varias veces, hasta que quedó el famoso plano de 22 minutos, que es Conciencia. Es dirigido por Sorani Marín, con un guión de Yulenis Caballero. Las dos son egresadas del programa de cine y visuales de la Universidad del Magdalena, del cual Juan también es profesor desde... Él es uno de nuestros inmuebles inmateriales. Está desde los inicios del programa acompañándonos allá en Santa Marta, con otra tonelada de personas muy bellas. Y porque todo es muy casual, porque Sorani Marín es de Pereira. Entonces cuando ella supo que yo venía para acá, ese corazón se le alborotó, ¿ya? Se le disparó. Yo no recordaba que ella era de Pereira. Yo ya sabía que iba a empezar con este corto. Y cuando se juntaron esas dos cosas, pues yo dije, con mucha más razón, debo empezar con un fragmento de Conciencia, como tal. Sorani Marín, Santa Marta, Colombia, 2013, duración 23 minutos, Universidad del Magdalena. Esta lo hace ya como directora, lo hace como egresada del programa, no es un trabajo, digamos, al interior del programa como estudiante, pero estaba vinculada al programa en el campo administrativo, en el técnico. Hoy por hoy ella es profesora en nuestra universidad, pero está enviada a estudiar una maestría en España y en este momento tiene 2 años de licencia para estudiar virtudes de la universidad pública, bonitas. Baja un poquito, sigue para adelante. Sinopsis. Carlos y Karina viven en unión libre. Esto me duele un poquito porque mi nombre es Carlos. Carlos es un sicario y Karina una vendedora ambulante. Los dos tratan de vivir la cotidianidad con los fantasmas de las personas que Carlos asesina durante el día. Una noche aparece un fantasma que cambia para siempre el curso de sus vidas. Esa es la sinopsis que yo acostumbro leer antes de ver las películas, porque yo creo que es falso que uno ve las películas sin saber nada de ellas. Uno siempre sabe mucho de las películas antes de verlas, por la información que circula. Seguimos para abajo. Un detalle sobre la autora. No, quédate que en Sorani. Y me quedo un poquito más en ella por lo que les comentaba al comienzo. Sorani Marín Trejos es realizadora audiovisual de la Universidad del Magdalena. Entre sus proyectos audiovisuales están cortometraje Conciencia, 2013, Anécdota. Acaba de salir el Premio Nacional al Cortometraje. Creí que los fragmentos los iba a mostrar de 3 o 4 minutos, pero siento que el fragmento debe ir hasta determinado momento. Pero realmente, como lo dice la sinopsis, esto va evolucionando de una forma, que todo acontece en esa habitación. Esto va evolucionando de una forma que yo sé que podría ser interesante que lo vieran completo, pero hoy no lo podemos hacer. Pero habrá su oportunidad y su momento para hacerlo. Queda en manos de Germán como tal, y es, como vuelvo a repetir, muy bello que sea Sorani de esta ciudad y que se haya desplazado hasta el Magdalena a estudiar cine y que hoy haya producido una pieza como estas, con estas características, y que antes haya hecho una obra tan bella como Hippie Kogi, que ni se las cuento porque me demoro el poco tiempo que tengo de la exposición. Pero algún día podremos hablar de Hippie Kogi. Seguimos con el PDF.
Entonces, esta era como la primera movimiento que tiene que ver con un fragmento hasta ahí, con un fragmento de corto, porque el tema mío hoy es sobre el cortometraje. Ese es el alma de lo que yo quiero hablar. Pero resulta que cuando uno se mete con una palabra tan abstracta como cortometraje, se mete en cantidad de problemas. Y para entrar a hablar de esos problemas, voy a hacer un pequeño preámbulo. En mi primer texto, digámoslo, formal como tal, que publiqué, que se llama Imágenes en Movimiento, que este es el primer libro que yo publiqué, trabajo el tema del cine, vamos colocando ahí la filita, trabajo el tema del cine en uno de los elementos que más me interesa, porque los acercamientos al cine son múltiples, infinitos. Y uno de los elementos que más me interesa a mí y en mi estudio y en mi reflexión es estudiar el cine como rito, como ritual. O sea, lo podría estudiar como narratología, lo podría estudiar como cinematografía o como cinefilia, lo podría estudiar desde el psicoanálisis, aunque el rito tiene mucho de psicoanálisis. Pero para mi interés, sobre todo, y por razones no sé de qué, siento que el cine es un rito. De las dimensiones de una misa, de las dimensiones de ritos de cualquier comunidad, y en ese sentido con connotaciones de creación de comunidad. El cine crea comunidad, comunica y colectiviza. Y por eso es que tiene sentido hacer cine, en mi opinión. Porque yo siempre pregunto, ¿para qué una película más? Hay 10.000 millones de películas. ¿Para qué una película más? ¿Para qué un cortometraje más? ¿Para qué una foto más? Y tiene que haber alguna respuesta. Acabamos de ver una pieza que me encantó. Muchas gracias por haber visto por habernos regalado ese corto tan lindo, tan difícil de hacer, lo digo como realizador, porque llevar la poética, la poesía, al audiovisual son palabras mayores, porque la poesía es una palabra mayor. Entonces, crear un puente entre la poética y lo audiovisual, wow, eso no es fácil de hacer y le agradezco muchísimo la belleza del trabajo y lo que lo disfruté, digámoslo como tal. Y también porque me ayuda, porque seguimos hablando en el escenario de los cortos. Entonces, ese es el concepto del primer texto. Este es el texto que está en publicación. Y no crean que esto es como Manolito haciendo publicidad. Este es el segundo texto que en este momento está en publicación, si Dios quiere. Los pares académicos quieren, si la universidad quiere. Y bueno, hasta ahí. Se llama La mirada en el documental cinematográfico. Este trabajito, digámoslo como tal. Y lo presento, pues por un lado porque pues, me gustó el diseño, lo diseñé yo, como aquel, también lo diseñé yo. Lo escribí de alguna forma, y porque este primer fragmento de texto, que es preámbulo, sale de ese texto. O sea, es un fragmentico de ese texto como tal. Entonces, allí estaba metido en el texto, en el cine como rito. Y aquí van a ver un poco desde dónde abordo el cine ya en este segundo texto, que hace parte de un proceso académico muy doloroso, pero así es la vida, donde me toca mezclar una serie de disciplinas. O sea, mezclo la cinefilia y cosas que suenan un poco particulares. Lo leemos y después les cuento que mezclo. Eso es un sancocho raro. Entonces este es el preámbulo. Para hablar del acto fílmico es importante, eso es del texto, es una autocita que llaman ahorita.
Para hablar del acto fílmico es importante abordar la relación entre imagen y objeto. O sea, esta silla es un objeto. Y yo con la cámara capto la imagen de esa silla. Y hay una relación entre objeto e imagen. En el acto fílmico yo me vuelvo objeto. Para el acto fílmico. Yo me vuelvo objeto. La imagen tiene como punto de partida esa honda materia que proyecta el objeto. Es un poquito delicado hablar de lo que es una honda materia. Y me demoraría mucho. Configurando en la imagen una nueva honda materia que contiene el doble de este objeto y las implicaciones de un mundo simbólico inherentes a él. Entonces ahí también se conecta con el otro texto. Y es que para mí la imagen no es la reproducción del objeto. Y no solo para mí. Este texto es ya de Edgar Morin, en su libro bellísimo, El hombre imaginario. Es que la imagen es el doble del objeto. Y venimos al mito, a la teoría del doble. Venimos a Dorian Gray, el hombre que nunca envejece. Y les coloco hechos concretos. Posiblemente, no sé cuánto quieran o odien a su madre, yo no quemaría la foto de mi madre. ¿Y por qué no? Si es una imagen. Pero yo no lo haría. Ni la de mi padre, que lo adoro. Ya los dos ya no viven. No me atrevería a hacer eso. ¿Y por qué no? Porque eso no es una imagen. Es más, cuando yo muestro una foto, yo no digo, esta es la imagen de mis hijas. Yo digo, estas son mis hijas. Y ese elixir del lenguaje dice una verdad. Y es que esas son mis hijas. Y ese es el concepto del doble. Y posiblemente eso es lo que admiramos en muchos seres. La materia posa la mirada del observador y su máquina de tiempo. La palabra máquina de tiempo tiene que ver con eso. Eso es una máquina de tiempo, lo que nuestro amigo tiene en la mano. La mirada como energía y materia se posa sobre lo otro, dejando aflorar nuevas formas de autopresentarse. Cada rostro es una máscara y nos inventamos todos los días con la presencia de lo otro, de aquello que pretende y no puede descubrirme en la forma pura, intocada. La mirada toca, propiciando una otredad única y no repetible. Y eso es evidente y cotidiano. Cada vez que alguien nos mira, somos otro ser. A veces somos chistosos, a veces nos ponemos melancólicos, a veces somos hasta inteligentes, a veces somos mudos, y tiene que ver con la mirada que nos toca. Y si algo no sabemos es cómo somos cuando no somos mirados. Es más, lo único que no vemos de nuestro cuerpo es nuestro propio rostro. Porque yo veo mis pies, pero no veo mi rostro. Tiene que haber el espejo para ver el rostro. Y es posible que ese espejo y ese rostro no sea el mío. Pero bueno, eso es otro lío. Este aparente juego de palabras, presentado por Bohm, ayuda a dilucidar una compleja relación entre las aparentes dos acciones de un solo acontecimiento. Ojo a esta frase de Bohm. En vez de decir, comillas, un observador mira un objeto, cierre comillas, se puede decir con más propiedad, comillas, se está produciendo una observación dentro de un movimiento no dividido que incluye esas abstracciones que solemos llamar el ser humano y el objeto que él está observando. Si ustedes se dan cuenta, las palabras de Bohm son reprecisas y cada palabra de él es como un cuento. Están ahí.
Y una palabra como abstracción, para definir el ser humano, es una palabra tremenda. Esa abstracción que llamamos ser humano. Me gustaría saber, ¿ustedes qué imaginan qué profesión tiene Bond? ¿Qué es? Bombero. Bellísimo, hermoso. Bombero. Hermosa, hermosa la figura. Y yo creo que a Bond le encantaría esa figura. Es uno de los grandes físicos cuánticos contemporáneos. Y este es parte de uno de sus textos emblemáticos de física cuántica. Entonces ya estamos conectando, por eso les decía, esto es un sancocho: cinefilia con física cuántica, con teoría del caos, con pensamiento complejo, con biología y otra cantidad de cosas. Entonces, Bond se lo recomiendo, es un personaje hermosísimo, tiene unos testazos, como todo buen clásico, como Freud, como, me perdonan, Kandinsky, Marx, citar personajes tan contradictorios y son bellísimos escritores. O sea, es un disfrute leer a Freud, es un disfrute leer a Kandinsky, es un disfrute leer estos teóricos. A Marx, El Capital, el tomo 1, porque para quien quiera leer semejante texto. Son 3 tomos, yo alcancé a leer el 1. Seguimos. La fotografía está asociada a la muerte, porque es la expresión de un tiempo detenido. Es la congelación de un instante. El concepto más inmediato de vida tiene que ver con la percepción del movimiento del otro. Y esto me detengo ahí porque esto ya Susan Sontag y otros autores lo habían claramente establecido. La relación entre fotografía y muerte. Eso está bastante esbozado dentro de la teoría de la fotografía. Pero también en el lenguaje popular está establecido. Se quedó quieto. Es un muñeco. O sea, en el lenguaje sicarial hay muy buenas definiciones, hay muy buenos lenguajes y hay muy buenas palabras que definen la muerte. Se quedó quieto. Lo tiré al piso, etcétera, etcétera. No soy un visionario de sicariato. Un poquito arriba, porque me perdí. Un poquito arriba. Entonces, el concepto más inmediato de vida tiene que ver con la percepción del movimiento del otro. En el acto fílmico hay en cierta medida la captura de una cápsula de vida que cohabita el presente, captura el pasado hoy y se proyecta al futuro pasado. Entonces, pues, ahí hay un juego de palabras y un lío, pero de ahí solo quiero detenerme en el concepto de cápsula de tiempo. Que eso está, pues, en Esculpir en el tiempo de Tarkovsky. Esa obra maravillosa que escribe él, ese testazo que escribe él después de que hace su primer cortometraje. Y que lo escribe con un planteamiento hermosísimo. Si yo hago un corto y no escribo un libro, mi siguiente trabajo va a ser igual al primero. Y escribe Esculpir en el tiempo, que eso es una pieza maravillosa. Así la realidad ya no está representada, significada por un sustituto simbólico. Está presentada y apropiada. Y ahora es ella la que sirve para significar, encontrada en un nuevo movimiento, en un rizoma que deviene la forma misma, sirve de elemento para su propia fabulación. Y viene todo el diálogo de ayer. Yo también estoy totalmente convencido de que no hay una representación de la realidad, de que lo que aparece allí en pantalla es una fabulación de la realidad. No te más ese intentico porque eso sería un asesinato. Ni gracias, ni gracias. Final de preámbulo, segundo corto, segundo fragmento de corto. Seguimos para abajo. Esta es una imagen. Fuera de los cortos traigo algunos fotogramas.
Este es un fotograma del cortometraje Julia, del cortometraje Julia, de Jaime Avendaño, premio de convocatoria nacional del Ministerio de Cultura, de las becas de coproducción, desaparecidas en el 2015, lo que me produjo un dolor y que todavía no supero. Yo no entiendo, jamás he podido entender este ministerio, cómo asesinó 5 becas de coproducción regional de cortometrajes. En ese contexto nace Julia. No voy a hablar de Julia. Ahí está ese fotograma. Seguimos para abajo. Bien, entonces, luego de ese preámbulo, entro al tema explícito de cortometraje. Y enfrentado a esa palabra, tengo que decir que el único elemento que yo encontré para poder afianzarme en un lugar para hablar del cortometraje es la brevedad. O sea, lo que define el alma del cortometraje hoy, porque Germán me puso en esta tarea, hoy, en lo que pienso hoy, yo no sé mañana, y con lo que ustedes me digan, en lo que pienso hoy, el alma del cortometraje es la brevedad. En cualquier género, en cualquier formato, en cualquier forma, está marcada por la brevedad. Creo profundamente que el alma del cortometraje se encuentra en este aspecto y es por ello que hoy centro mi interés en él. No tengo nada contra el largometraje, como no tengo nada contra la novela, pero debo confesarlo, soy un enamorado del cuento, que en mi opinión es el fundamento del corto. Y ahí es donde esa conexión literatura-cine vuelve a aparecer. Yo tengo el sentimiento de que detrás de cada película hay una novela, detrás de cada corto hay un cuento. De hecho, es obvio. Hay muchas películas que la novela se escribió antes. Hay muchas películas que en el fondo su guión es una novela. Es más, podría decir algo irreverente. Yo no sé, bueno, está Juana quien me puede ayudar. Yo no convocaría concursos de guión para cine. Los anularía. Yo convocaría concursos de novela, para que luego se adapten al cine. Y es polémico. En cierta medida me parece polémico. Eso lo dije en el Senado en mi época. Y casi me echan. Sigo para abajo. Como es difícil hablar de un tema tan genérico y abstracto, recurro a uno de los grandes maestros del relato breve, Julio Cortázar, que puede darnos luces para interpretar la obra cinematográfica breve. O sea, como para hablar de la brevedad cinematográfica todavía estoy crudo. Entonces, pues, este maestro de maestros, que es Julio Cortázar, me regala este texto, este párrafo, que sinceramente creo que va a ser base de todo lo que voy a investigar y todo lo que voy a escribir. Está muy fundamentado en estas palabritas. Comillas. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo. Su único recurso es trabajar en profundidad y verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Y esto, que así expresado parece una metáfora, expresa sin embargo lo esencial del método. El tiempo del cuento, ¿sí?, y el espacio del cuento tienen que estar como condensados, sometidos a una alta presión espiritual y formal para provocar esa apertura a que me refería antes. Yo creo que ahí Cortázar, maestro de maestros, en el relato breve, habiendo hecho una novela, Rayuela, pero y hay grandes literatos que solo escriben cuentos,
y los grandes cuentistas me sobran los 20 dedos que tengo en el cuerpo. O sea, son grandes cuentistas, son palabras mayores en la literatura. Novelistas, que los adoro también, hay muchos más. Por algo será. El caso que Julio Cortázar nos trae este texto que yo creo que es lo que me ayuda a mí a entender por qué me gusta tanto el cortometraje, por qué lo disfruto tanto, por qué me interesa tanto el cortometraje y por qué me da tanta rabia que no se apoye el cortometraje. Entre comillas rabia, aunque de verdad sí me da rabia, pero trato de que no me haga daño. Hago mucho yoga para evitar esa catarsis como tal. Seguimos.